Vamos a empezar ahora con el primero de los montes, el segundo mensaje, la segunda sesión, y para eso es necesario ir a página número 35 y vamos a hablar sobre el monte de gobierno. Recordándoles, el monte de gobierno, no tengo mucha explicación por ahora, pero tiene que ver con el color violeta o púrpura. Pensando en el contexto de nuestro Dios de 7 espíritus, de 7 colores, y uno de los colores que Él quiere reflejar en la sociedad mediante nosotros es este color. Al ir avanzando en estos mensajes, van a notar que cada uno de los montes tienen la tendencia de aparecerse como si fueran el monte más importante. El monte de gobierno no es una excepción. Muchos pudieran argumentar que este es el monte más importante. Recordándoles, yo sé que estamos hablando de una nueva manera de ver las cosas, de un visual de 7 montes, y uno de los montes es el monte de religión donde está la iglesia, pero que también tenemos misión en estos otros montes, y este monte es el monte de gobierno. Y también usted puede tener un llamado a un monte o varios montes, puede tener un llamado a un monte en diferentes capacidades. Por ejemplo, tú puedes ser llamado en el mismo monte de gobierno, puedes ser llamado como un financiero, como un intercesor, o de una manera más tradicional como un candidato mismo. Tú puedes tener un llamado al monte aún sin ser el candidato mismo. Y una de las cosas a prestar atención durante todos los mensajes, todas las sesiones de cada monte, es cuando empezamos a hablar de ese monte, y a menudo que entramos más y más en los detalles de ese monte, si tu espíritu empieza a arder como un fuego, es casi como una señal para ti quizás que tienes algún llamado a ese monte, de cierta forma u otra. De repaso vamos a mencionar los 7 montes: el monte de gobierno, el monte de la educación, el monte de los medios de comunicación, el monte de la economía o negocios, el monte de la familia, el monte donde se celebra los artes y entretenimiento, y el monte de religión o adoración. Estamos para esta sesión en el monte de gobierno. Dios te puede llamar para ser alcalde, para ser asistente del alcalde, para ser chofer del alcalde, para ser intercesor del alcalde, cocinero del alcalde, chofer. Hay tantas posiciones que pueden hacer un llamado a este monte, sea el alcalde o el gobernador o quien sea. No hay tantas posiciones, pero no queremos tener una perspectiva demasiado limitada. Bueno, yo quiero ser presidente de la nación, así que mi llamado es el monte de gobierno. Puedes tener un llamado a ese monte sin tener ese llamado ni esa expectativa. Ahora, otro punto que vale recalcar ahora voy a mencionar lo de los apuntes, recordándoles que estamos en página 35. Las estadísticas nos dicen que solo el 3% de los miembros de una iglesia tendrán algún puesto en forma tradicional de un ministerio. Explicando eso significa que solo 3% de congregaciones jamás tendrán un llamado al pastor, a ser pastor, maestro, misionero, evangelística, músico. Eso deja al 97% sintiéndose como ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios a veces. Porque a ellos les viene la idea, ellos pueden pensar, bueno, si Dios realmente quisiera usarme, me pondría detrás de un púlpito. Y eso es realmente una manifestación de un espíritu de orfandad. Es como decir, porque mi papá no me da un cargo importante,
Entonces realmente yo no tengo tanta cercanía como él, como yo pensaba. Y el diablo usa eso. Y el diablo dice, sí, tu papá Dios, tú llamamos papá, él es solo un dictador que pide y demanda y demanda. Pero si entendemos correctamente el mandato de los 7 montes, entendemos que esto es algo que activa a los 97%. A los 97% que jamás tendrán una posición detrás del púlpito o en la plataforma. Esto es una explicación, una visión, una misión, un mandato de dónde y cómo tú debes manifestar tu ministerio. Para un hijo de Dios no hay vida secular y vida sagrada. Todo es lo mismo. El mundo es nuestra congregación. Tu plataforma y tu púlpito es diferente si es en otro monte. Tu plataforma y tu púlpito, si estás en el monte de gobierno, es completamente diferente. No es como esto. Si estás en los artes, igual. Hay artistas, hay músicos, incluso lo digo de referencia nomás, no porque está necesariamente en un buen momento, pero nosotros somos pastores de la mamá de Justin Bieber. ¿Ya? Él tiene en Facebook 20 millones de seguidores, creo, y en Twitter, no sé cuál, unos 12 y otros 20. Tiene más seguidores que cualquier persona en el mundo. Él tiene 19 años, él tiene plataforma y tiene púlpito. No está tratando tan bien con su influencia por el momento, pero es hijo de Dios y él conoce la presencia de Dios y va a ser tocado por Dios y va a traer buena influencia en el futuro. Oren por él. Su mamá es una intercesora, uno que ama a Dios, y ellos fueron tocados por Dios en nuestra iglesia cuando eran desconocidos y oramos por ellos. Dentro de un año eran el nombre conocido mundialmente. Es una explicación de púlpito y plataforma, que cuando hay influencia, eso es tu púlpito, eso es tu plataforma. Y donde quiera que el Señor te abre puerta, eso es. Entonces el Señor desea que toda la iglesia esté ministerialmente activada a través de toda nuestra semana de trabajo. Tu trabajo intencional debe ser una manifestación de tu ministerio. Tu trabajo intencional de lunes a sábado, domingo, lo que sea, al fin y al cabo debe ser una manifestación de tu ministerio. Y tu ministerio, ahora puedes quizás empezar a entenderlo de manera nueva al verlo por el paradigma de los 7 montes, que hay un llamado diferente en cada sector de la sociedad. Pero ese es un espíritu de orfandad que viene sobre el pueblo de Dios, donde se sientan separados de Dios, y es porque no se han sentido cerca a Dios, porque no sienten que Él les ha dado una misión importante. Y este mensaje es un mensaje que te dice, todos ustedes tienen un mensaje, un ministerio muy importante. Solo es encontrarlo en otra plataforma. Hay demasiadas personas esperando que muera el pastor y para que ellos tengan el púlpito. Y en vez de esperar que muera el pastor o el líder de alabanza o de los jóvenes y que tengas tu lugar, ahí estamos amontonados todo el pueblo de Dios en el monte de religión, todos esperando una posición que muy pocos van a tener, y mientras tanto los otros montes están llenos de demonios necesitados de ayuda, de un puntapié sobrenatural, ¿no? Para echarles fuera de esa posición. Ok, Miqueas capítulo 4 versículo 2 dice: vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y Él nos enseñará en sus formas y andaremos por sus sendas. Queremos prestar atención a esa palabra, formas y sendas. El monte de Jehová, el monte del Señor, no está solo para ofrecer salvación para el más allá. Él no solo es el Dios del más allá, pero también para instruir en formas del reino y sendas del reino. Eso habla de nuestra misión estructural, es instruir.
Entonces queremos entender que esos pasajes, porque hay varios que hablan de esa misma forma, como Miqueas 4:2, que las naciones vienen no solo para decir, tengo miedo que cuando muero no voy al cielo, no es solo para eso. Instrúyenos en los caminos del Señor. ¿Cómo debe funcionar gobierno? ¿Cómo debe funcionar educación? ¿Cómo debe funcionar estos otros áreas de la sociedad? Quiero hablarles un poco de la generación pies, como parte de este discursos, enseñanzas sobre el monte de gobierno. Mateo 22:44 y Salmos 110:1, y además en como 5 pasajes más, dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, cuando un pasaje está en la Biblia así 6, 7 veces como lo es esto, queremos estar seguros que recibimos la verdad, la revelación que está ahí. Dice, dijo el Señor, papá, dijo al Hijo. David lo vio proféticamente desde Salmos 110, y después fue repetido en el Nuevo Testamento. Papá Dios dijo al Hijo, a Jesús, después de la cruz, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí el factor hasta o hasta qué. Un entendimiento del final de los tiempos, que Jesús no regresará hasta que los enemigos se hayan convertido en estrado de sus pies aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Y quiero que permita que esa idea penetre su mente. Jesús vence al diablo usándonos a nosotros. Es un punto muy importante. A veces tanto le hemos minimizado a nuestro Dios y nos hemos olvidado de lo grande que es. Nos hemos olvidado que Él fue el quien hizo a Satanás. Si Dios desea destruirlo a Satanás, lo hace en un instante. Pronuncia una palabra y desaparece Satanás y todos los diablos y demonios. Él tiene ese poder y autoridad. Pero eso no es su plan, eso no es su narrativa, eso no es su película. En su plan de Él ya le ha dicho a Satanás, dice, Satanás, tú sabes que yo te puedo extinguir en un instante, pero yo te voy a vencer con amor, y te voy a vencer con mis hijos, te voy a vencer con mis hijos y mis hijas. Ellos me van a amar tanto a mí, me van a entender tanto a mí, van a entender tanto de mi plan sobre la tierra, que yo te voy a aplastar bajo los pies de ellos. Por eso Él nos dice en Isaías 60, tú levántate, tú resplandece, y la gloria de Jehová será vista sobre ti. Es su plan de papá. Todo buen papá, todos que tienen hijos o hijas saben que a nosotros nos gusta más cuando sobresalen nuestros hijos que nosotros mismos. Papá es así, igual. Él dice, no esperen que yo haga esto. Hay muchas doctrinas que dicen, no se puede, el diablo es muy grande. Cuando Él nos saca de aquí, después Él viene y lo aplasta a Satanás. Él no tiene que esperar a sacarnos para aplastarle. Él lo aplasta un instante. Pero su narrativa, su historia, lo que Él está haciendo es levantando a la generación pies. Vamos volviendo a Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Él? Nosotros, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pon esa palabra, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Entonces, la generación pies, escribe eso, aun si no tiene tan buen sentido. La generación pies se levantará y el Dios de paz aplastará en breve bajo nuestros pies. Nos dice, nos confirma Romanos 16, 20. Él aplastará al enemigo, las obras de Satanás serán aplastados
por nosotros. Es su plan original, intencional de Dios, esperando que los hijos e hijas entiendan y se levantan y resplandezcan con quien es Él. Página 36. Todo ya fue hecho en la cruz. Toda autoridad y poder fue dado a Jesús. Nada hace falta excepto que nosotros despertamos a lo que ya fue hecho por nosotros y que nosotros caminemos en ese conocimiento. Entonces vamos a hablar un poco de luz gubernamental. Isaías 60 y versículo 3 dice: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Escriba naciones y reyes. Aun en tiempos de gran oscuridad, naciones completas buscarán nuestra luz, que alcanzará hasta lugares gubernamentales. Ahora quiero darles como testimonio personal mío que yo he tenido el privilegio de ministrar a presidentes, primer ministros, generales, los en más alto lugar políticamente en más de 20 naciones. Y es que traemos una luz. Ellos no me llaman por el expertismo que yo tengo en las leyes de ellos. Ellos necesitan una palabra de Dios, necesitan algo que resplandezca con quién es Él. Ellos necesitan saber qué es lo que Dios dice acerca de una situación específica. Hemos ministrado, orado, dado consejo literalmente a más que 100 líderes muy altos políticamente en muchas naciones, y eso solo para decirle, las naciones sí van a andar a la luz de los hijos de Dios, pero primeramente los hijos tienen que despiértate, levántate, resplandece y sea uno que dice: Señor, úsame. Yo no voy a ser uno que esté esperando que el pastor muera nomás. No voy a ser uno que está esperando que el que está enseñando la escuela dominical muera. Yo quiero que me uses en la sociedad, en alguno de los montes. El resplandor venidero será instructivo y dará instrucción de cómo naciones completas y sus gobiernos puedan funcionar. La mayoría de los que están actualmente en la cima de los montes no fueron hechos por Dios para funcionar ahí, pero nosotros sí. Estamos muy cómodos en el fondo de los montes, al pie de los montes, con menos resultados, sobreviviendo, vagando en el desierto y esperando que Jesús regrese y que nos saque de este lío. Eso es porque debemos de adquirir esta nueva visión y despertar al cuerpo de Cristo con este mensaje precursor. Muchos de los que están en gobierno, mira, en general, las Fuerzas Armadas de una nación con la cual hicimos amistad, oramos por él mucho, me llamó una vez después que lo ministramos y él dijo: Johnny, ¿puedo hablar contigo? Y yo: sí. Él dijo: mira, tú ves lo intenso que es todo aquí. Hay tanto demonio. Él no era lo que llamamos creyente o cristiano. Hay demonio, es horrible la presión, todo lo que está aquí. Dice: pero cuando tú vienes, tú traes tanto, no sabía ni qué decir, espiritualidad. Y dice: si no tenemos lo que tú traes, tenemos que ir a los brujos. Y como creyentes nosotros decimos: esos se van a los brujos, pero nosotros quedamos amontonados al pie del monte y no nos ofrecemos para ayudar para nada. Pero sí estamos para señalar. Y él dijo: ¿yo puedo tener tu número de teléfono para llamarte cuando me siento agobiado? Digo: sí. Le di una adoración también para que escuche, para que reciba la presencia de Dios. Tenemos tanta autoridad no utilizada en el monte de gobierno porque no sabemos que ellos necesitan lo que nosotros tenemos: la habilidad de oír la voz del Señor. Vamos a hablar del gobierno del cielo. Mateo 6:10, repitiendo, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hay luz de gobierno en el cielo y puede funcionar en la tierra. Hay luz de gobierno en el cielo y puede funcionar en la tierra a través de colaboración entre Él y sus hijos e hijas.
Gobierno no es malo cuando se lleva en la forma que se supone que se lleva. Muchos piensan la idea de gobierno es malo. Todos me dicen, el gobierno es tan corrupto. Toda nación que yo vaya, así me dicen. Y eso es lo costumbre, y es como el gobierno es malo y es corrupto. Pero no significa que no hay una forma justa de manifestar el gobierno. Hay una gloria de cómo es manejado bien un gobierno. Hay una gloria en un gobierno bien manejado. Y los hijos del rey pueden manifestarlo. Recuerden, el cielo no es una existencia sin gobierno. Es solo una existencia en realidad de un gobierno bien hecho, justo y bien manejado. Y nos corresponde a nosotros ver cómo funciona el gobierno de Dios en el cielo y en la tierra como lo es en el cielo. Tan sencillo, ¿no? Ahora, para cada uno de estos montes estamos usando el patrón, el bosquejo de cada uno de los 7 enemigos, naciones enemigas del pueblo de Israel, de la tierra prometida. Y para el monte de gobierno, así fue la forma como el Señor me la mostró. El enemigo de este monte son los jerjeseos. Puede escribir el jerjeseo o los jerjeseos. Simbólicamente es el enemigo que está en el monte de gobierno, el jerjeseo o los jerjeseos, ahí donde dice el enemigo. Y representa la corrupción. Literalmente la palabra jerjeseo significa pies de barro. Pies de barro, es decir, caminan en corrupción, en barro. El principado de este monte, el principado del monte es Lucero mismo. Lucero o Lucifer, según le conocen, Lucero, Lucifer, él mismo es el principado porque él sabe que es un monte de suma importancia y su esencia es orgullo y manipulación. Principado Lucero, su esencia es orgullo y manipulación. Orgullo y manipulación son la raíz de la corrupción gubernamental en todas partes. Manipulación, vendiendo cuentas, vendiendo favores, coimas, no sé la palabra que usan aquí. Eso es como avanza y funciona el sistema del diablo. Mordidas, en Perú es coimas, y hay muchas palabras similares así. Página 37, la simple misión del enemigo es traer corrupción al gobierno. En vez de y gobierno, pueden borrar esa palabra y. La simple misión del enemigo es traer corrupción al gobierno que distorsiona el rostro de Dios como justicia en este monte, en el monte. En otras palabras, en el cielo la gloria de su rostro como rey justo brilla y rige. Esa gloria gubernamental estará en la tierra como lo es en el cielo. Eso es el llamado. Pero el enemigo distorsiona el gobierno, el rostro divino de Dios, de tal forma que muchos no piensan que es posible tener gobiernos justos, pero sí lo es porque hay en el cielo. Lucero será removido del gobierno. Es una declaración profética, vamos a pasar esta parte algo rápido, pero Isaías 14, 12 al 16 dice: ¿Cómo caíste del cielo, Lucero, tú que debilitabas a las naciones? O en otra versión, tú que destruyes a las naciones. Su misión de Lucero siempre es debilitar o destruir a naciones. Dios ama a naciones. Lucero odia a naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres, ya fue visto su fin. Tú derribado eres hasta el Seol, hasta el infierno, a lo profundo de la fosa. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos?
Es importante esto, significa que ya ha sido visto proféticamente. Si uno va al futuro, ya se ha visto que Satanás va a ser erradicado, Lucero va a ser erradicado del monte de gobierno. Ahora nosotros solo nos falta meternos en nuestro rol y empezar a operar como si lo creemos. Hay un principio general para todos los montes. En cualquier espíritu que el enemigo venga, en cualquier monte, nosotros debemos ir en el espíritu opuesto a eso. Ejemplo, en el monte de gobierno, el enemigo viene con orgullo, con arrogancia y corrupción. Por lo tanto, el venir en el espíritu opuesto es venir en integridad, un espíritu de servicio. Esas son las formas prácticas que un hijo o una hija de Dios debe manifestar lo que está recibiendo del cielo. Quizás, especialmente para empezar nuestra misión en el monte de gobierno, porque este mensaje recién está siendo empezado en muchas naciones, el mandato de los 7 montes. Quizás una misión principal, original para los pioneros que están trabajando en gobierno es trabajar hacia la transparencia. Si el problema es corrupción, la corrupción siempre avanza siendo ocultado. Entonces, si podemos trabajar para que los sistemas sean abiertos y transparentes, estamos obrando para que haya una oportunidad para que el reino de Dios venga, porque los que tienen integridad no tienen por qué tener miedo a que haya las cosas transparentes. ¿No es así? Vamos a seguir leyendo. Usted pierde autoridad en un monte cuando opera en el mismo espíritu que el enemigo opera. El punto no es simplemente llevar cristianos a los montes. Eso no es la misión. Cuando usted se comporta, me gusta más esa palabra, creo, como las fuerzas demoníacas ahí, ya sea usted un cristiano o no, usted está avanzando el otro reino. En otras palabras, si tú estás ahí, en monte de gobierno, eres policía y recibes mordidas, aunque eres cristiano oficial, estás avanzando el otro reino. El avance del reino de Dios debe de ser en el carácter y naturaleza de Jesús. El llamado es restaurar ese aspecto del rostro de Dios. Eso es una misión estructural, no es solo una misión transaccional. En otras palabras, cuando una persona se convierte es una transacción. Ellos entregan, abren su corazón, venga Jesús, es una transacción. Es el momento más importante de su vida, pero nuestra misión a este monte es más un llamado, una misión estructural. Somos llamados a cambiar o traer la influencia de vida del cielo a las instituciones, a la estructura misma. Ahora, una forma de reconocer influencias de anticristo, de Lucero en este monte, porque es siempre bueno saber a dónde de cada nación, es un método usado para discernir qué garras de Satanás están ya incrustadas en el corazón de nuestro gobierno. Hay 5 influencias primordiales anticristos, que son manifestación que Satanás tiene garras en el monte de gobierno. Uno es trabajando para destruir a Israel. Entonces siempre el antisemitismo en gobierno es una evidencia de una garra anticristo, porque sabe que si destruye o de alguna forma perjudica a Israel, está destruyendo todo el plan de Dios, que siempre tiene que ver con la restauración de Israel. Número 2, otra influencia anticristo, está trabajando para destruir verdaderos creyentes. Ellos llevan la luz potencial para desplazarlo. Entonces, siempre cuando ves gobiernos que buscan eliminar libertad de expresión religiosa o alguna forma de persecución en contra de creyentes, esa es una manifestación de un espíritu anticristo en el gobierno de esa nación. Número 3, trabajando para destruir la próxima generación. Satanás sabe de lo que Dios tiene, que están aumentando los hijos de Dios,
Realmente 1 en cada 3 a nivel mundial es creyente ahora. Entonces cada vez que nace un potencial hijo de Dios es un problema grande para él, son más pies para pisarle. Entonces él siempre buscando destruir la próxima generación, y eso con leyes de aborto y tratando de causar guerras, todo tipo de cosas que intenta destruir una generación más ungida. Porque estas próximas generaciones son generaciones, los próximos 2 generaciones, generaciones de grandes promesas, muchas cosas increíblemente buenos están por ocurrir en las próximas 2 generaciones de recobrar el reino de Dios sobre la tierra. Entonces, gobiernos que promueven aborto o que promueven revoluciones violentas, manifestación, garras, anticristo. Número 4, trabajando para suprimir mujeres. Ellos son la clave para el gran levantamiento y resplandor. Levántate y resplandece es una palabra para mujeres, y siempre en gobiernos donde vemos leyes y presiones que tratan de alguna forma apagar a una mujer, no permitirle ni que sea visto nada menos sus ojos nomás, o dejarle sin libertad a la mujer. Eso es una evidencia, un espíritu anticristo, porque Satanás sabe que al fin de todo esto Dios va a usar un ejército de mujeres para aplastarle. Entonces él tiene, es verdad, deben regocijarse mucho en eso, él tiene mucho miedo que las mujeres, las leonas, tengan libertad. Yo tengo 5 leones de mí mismo, mi esposa y 4 hijas. Entonces, mucho interés me da en verles que estén libres. Otra evidencia de la influencia anticristo de Lucero en gobiernos, número 5, trabajando para pervertir costumbres sexuales. Mediante adulterio, homosexualidad, etc. Y el pensamiento del enemigo es esto: si él sabe que hay juicios automáticos que vienen sobre el pecado, y si él puede causar de que un pueblo peque tanto, especialmente con pecados sexuales y costumbres sexuales, que hay leyes que donde él puede ir al Señor mismo y demandar que juicios vengan sobre esa nación o ese pueblo a causa de los pecados sexuales. Entonces parte de su plan, sus maniobras de Satanás, como él desea debilitar o destruir a naciones, es eso. Si usted está llamado al gobierno, su misión de alguna forma es no permitir que estas influencias satánicas permanezcan en su gobierno. Israel es el yunque sobre el cual el destino de las naciones será formado a martillo. Como lo hagas a Israel, se hará a ti. Ahora voy a explicarlo. ¿Saben qué es un yunque? Yunque es un fierro, ¿no? Donde con martillo, cuando uno tiene que amoldear a aluminio, otra cosa, otro fierro, lo pone en contra del yunque y lo hace así. Bueno, la Biblia dice que Israel, no tengo la escritura puesto ahí, será el yunque sobre el cual el destino de las naciones será formado al martillo. Las naciones que no respetan eso, ya vemos evidencia de eso a nivel mundial. Yo podría dar una serie de mensajes sobre eso, pero en el futuro, las naciones que están peleando contra Israel a nivel nacional, gubernamental, eso será algo que causará que las cosas no vayan bien para esa nación. Y la nación que a nivel gubernamental reconoce que necesita tener cierto nivel de buena relación de Israel, tan solo por el temor de Dios, que Dios dice respétalo a Israel, esa nación, ese gobierno recibirá gracia, misericordia de Dios a causa de eso. Como lo haces a Israel, te lo será hecho a ti. Hay un mensaje entero, pero es un pedacito de eso para ahora nomás. Pero es importante si tienes un llamado al gobierno. Ahora, pon una estrella donde dice rol importante de apóstoles gubernamentales. Es que quiero poner un poco de énfasis ahí. En cada uno de estos montes
hay cierta manifestación y aplicación de lo que son llamados el ministerio quíntuple, de los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Hay manifestaciones de ellos en los montes también. Hay la forma que esos ministerios se manifiestan en la iglesia, en el monte de religión o de adoración, pero hay también manifestaciones en los otros montes. Y hay un manto apostólico que está disponible. El Señor me mostró un manto apostólico para los que tienen un llamado fuerte en el monte de gobierno. Un manto de apóstol en el monte de gobierno lleva consigo 10,000 de ángeles. Ellos respetan, trabajan, obran con ese manto. Y ellos saben que se debe avanzar de esa forma. No hay más tiempo para desarrollar ahí. En los libros hay un poco más de información sobre eso, pero eso es necesario que les comparte ahora. Ahora, página 38. Bueno, ya los mencioné esa parte. Hay una forma en que funciona el ministerio quíntuple en el monte de religión dentro de la iglesia, pero también hay una manifestación de cada uno de ellos en los montes. Ahí lo menciono: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Los apóstoles verdaderos llevan autoridad y humildad que desplaza la oscuridad o las tinieblas en el monte de gobierno. Los apóstoles verdaderos llevan autoridad y humildad. Ejemplo, debe de ser llamado a tener mentalidad de servidor o de siervo, no sé qué palabra prefieren usar. Deben de ser llamados a tener mentalidad de ser siervo, de servidor. En otras palabras, yo quiero estar en gobierno porque quiero servir. Eso es de Dios. No, yo quiero estar en gobierno porque quiero mandar. Eso es del otro lado. Y aún la mayoría de los que dicen quiero servir, realmente quieren mandar o quieren ver si pueden agarrar el botín de alguna forma. La humildad es el antídoto de la arrogancia. Por eso un apóstol legítimo siempre va a tener una profunda humildad. Uno que es reconocido en el cielo, no uno que tiene tarjeta. Tarjeta que dice apóstol no te vale de nada en el monte de gobierno. No te sirve mucho aún ni en el monte donde está la iglesia. Pero tenemos muchos malos modelos, pero un manto legítimo lleva autoridad y humildad, y los ángeles responden a la autoridad y la humildad que está ahí. Dios tiene mantos para nosotros. Un manto se trata de ser conocido en el cielo, no en la tierra. En otras palabras, recibes un manto para que sepas que tú eres conocido en el cielo y eres apoyado del cielo en tu misión en la tierra. Usted puede tener gran autoridad y nadie lo sabe aquí, pero allá sí. Muchos de los que están avanzando el reino más aquí en la tierra son los que son menos conocidos en la tierra. Pero un día sabremos todo eso, quién está avanzando más legítimamente. Ahora, es contraproductivo dejar saber que usted es un apóstol en el monte de gobierno. Ahora, si tú tienes un llamado en el monte de gobierno y dices, bueno, escuché una enseñanza de los 7 montes y quiero que sepan, yo soy un apóstol, entonces tú te manifiestas apóstol. No te recomiendo eso. No use el título de apóstol en este monte. Es mi recomendación, que no te sirve de nada. Y no solo no te sirve, pero es contraproductivo. Es bueno saber que alguien te confirma o que Dios te confirma que ese manto está sobre ti, disponible para ti. Alguien llamado al monte de gobierno puede ser o un candidato, un congresista, un senador, un consejero, un ayudante, un legislador, un escritor de discursos, un cocinero, un conserje, un intercesor, etcétera, etcétera. El monte, la idea es que no solamente necesitamos un héroe en la cima, quien es presidente. Tenemos un presidente que es creyente. ¿Sabe que hay naciones que han tenido al creyente de presidente, pero no ha durado, no ha servido mucho porque ha estado muy solo? Si no hay una infraestructura alrededor del cristiano en la cima, entonces va a ser muy difícil para él o ella. Necesitamos estar en todo nivel como sal y luz.
Mira el monte de gobierno y queremos ser como una red de personas en toda área. La sabiduría de escalar un monte es estar atado a otros. Ahora, quiero explicar eso. Si han visto los shows donde las personas están subiendo los montes, se ve que cuando hay un grupo, tiene una soga, el otro tiene conectado la soga a otro y de aquí a allá. Entonces, si uno cae, los otros le sostienen. Cuando uno es un pionero demasiado avanzado, lejos del resto del ejército, entonces no tiene ese privilegio y es muy fácil que el enemigo lo bote. Necesitamos una infraestructura gubernamental, necesitamos todos estos niveles. No solo los candidatos, pero los asesores, los choferes, los cocineros, los de todo departamento de ese monte. Necesitamos a hijos e hijas de Dios que estén para que al mirar a la izquierda o a la derecha todos sepamos quién está con nosotros. Subiendo en esta misión y recordándoles, no es una misión para que los cristianos estén encargados, es una misión para manifestar el reino de Dios. La forma correcta de cómo domina Él en el cielo. Ok, queremos llenar el monte desde la cima hasta abajo con los hijos e hijas del rey, quienes entienden su misión de transformar al monte hasta que refleje el gobierno del Señor. Su misión no es convertir gente al cristianismo, sino reflejar el rostro gubernamental de Dios. Su color violeta del arco iris. ¿Quién es Él? Recordándoles, dice otra vez, no estamos para avanzar cristianismo, estamos para avanzar cómo es nuestro papá. Es algo mucho más privilegiado, mucho más relacional. Misiones gubernamentales. Eso habla de cuáles son nuestras misiones en este monte. Número 1, identificar y tratar con instituciones y leyes injustas. Esto es nuestra misión estructural. No es necesario eliminar legislativamente lo que representa el corazón de Dios. En otras palabras, si tú tienes un llamado ahí, no es para derribar toda institución que existe. Muchas leyes, muchas instituciones tienen preceptos muy justos y buenos. No hay por qué cambiar eso. Es solo identificar y tratar con lo que no es recto. Mira, dice, esto no nos sirve, tenemos que tratar de traer influencia a este sector. Los sistemas de este mundo se están sacudiendo, pero las cosas en los montes que reflejan el corazón de Dios deben permanecer. Nuestra misión es buscar llenar todas las posiciones posibles con individuos con mentalidad del reino o mente para el reino, dependiendo de cómo tú lo entiendes mejor. Queremos buscar llenar las posiciones gubernamentales con individuos con mentalidad del reino o mente para el reino, los que piensan de esa forma. Eso es nuestra misión personal, en el sentido de llenar con personas, en el sentido de una plantilla. Tenemos una misión estructural y tenemos una misión personal de lo de llenar el personaje, la plantilla, con los que son los que traen luz. No es una mafia. No estamos tratando de traer una mafia cristiana, nos creamos enemigos no necesarios cuando hablamos demasiadamente de eso, de vamos a tener a los creyentes todo ahí, vamos a dominar. Los que escuchan eso vas a hacerles correr y van a ser enemigos grandes tuyos. No, estamos para manifestar la mejor forma de hacer las cosas y es reflejando cómo es papá en el cielo, cómo Él tiene sus colores ahí, es mirar la reflexión de cómo Él más hace las cosas gubernamentales, manifestaron la tierra. Él es el deseado de las naciones. Los creyentes con mentalidad del reino caminan en sus asignaciones y saben que están llamados a levantarse y resplandecer y que la gloria de Dios se verá sobre nosotros y que Él nos dará las respuestas, soluciones, estrategias y unción para restaurar su rostro en el planeta Tierra. Creyentes con mentalidad del reino saben que están aquí
para Él, están para servirle a Él directamente. Algunos pasajes para terminar. Proverbios 29:2. Cuando los justos dominan, en otras versiones dice cuando el justo gobierna, directamente en inglés dice cuando los justos están en autoridad, el pueblo se alegra. Cuando domina el malvado, el pueblo gime. Queremos a los hijos de Dios que sean cabeza y no cola, no para imponer autoridad sobre gente, pero es que el pueblo se alegra cuando hay las mejores maneras de hacer las cosas, cuando hay el brillo de la luz de gente de integridad, gente recibiendo los diseños del cielo para responder a las diferentes crisis de los diferentes sectores de sociedad. El enfoque en nuestra autoridad es sobre poderes oscuros, no la gente. Como acabo de decir, la gente se regocijará. Tenemos que ser gente íntegra, esperanzada, transparente. ¿Por qué no se van a regocijar? Si manifestamos una parte de Dios que no es atractiva a la gente, a menudo es porque estamos manifestando religiosidad y algo que no refleja cómo es Él correctamente. No estamos aquí para tomar control sobre la gente. Estamos aquí para ser la luz. Importante recordar que lo que nos corresponde manifestar son tres cosas de veras. Número 1 es la integridad. Número 2, la excelencia o el expertismo. Y número 3, la dimensión sobrenatural. La dimensión sobrenatural es los que saben que Dios responde y tiene soluciones para cualquier crisis, para cualquier dificultad. En oración nos vamos delante de Él y Él nos da soluciones sobrenaturales. Entonces queremos avanzar siendo personas de integridad, de excelencia y que andamos en la dimensión sobrenatural a base de nuestra intimidad personal que tenemos con nuestro Dios. La razón número 1 de que haya oscuridad en los montes es porque los hijos e hijas de Dios no han mostrado la luz. Si los hijos de Dios no se levantan, ellos son los instrumentos de luz. Entonces todo queda tinieblas. Nuestra más grande misión es estar presentes. Me explico. Los muros de Jericó, ¿recuerdan cuando cayeron? Cuando el pueblo de Israel vino a los muros de Jericó. No se podía tumbar los muros de Jericó desde el desierto. No se podía hacer campañas de oración y ayuno en el desierto. Señor, tumba los muros de Jericó. Se tenía que ir hasta los muros de Jericó y estar rodeándolo con intención de dominio, con intención de ver la grandeza de Dios. Y ahora los ángeles vienen y ayudan. Así también tenemos que ser, tenemos que acercarnos. Todo lugar donde la planta de nuestro pie se acerca, ahí es donde viene el reino. No solamente donde oramos, pero donde obramos. Su gobierno en la tierra será siempre creciente. Isaías 9:7. Lo dilatado de su gobierno y la paz no tendrán límite, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así será como su gobierno viene, en un siempre creciente modo, en vez de una explosión de un día. Lo dilatado de su gobierno significa que su gobierno siempre estará creciendo. Y mientras se despiertan y se levantan y brillan sus hijos, sus hijas en este monte, cada día más, siempre creciente, es el aumento del gobierno y la paz del Señor sobre la tierra. Hay un principio. Cuanto más uno sube un monte, cuanto más va a interaccionar con otros montes. En la cima de un monte, si llegas a la cima de un monte, y la cima de un monte significa el lugar de influencia de millones ya. Cuando estás en la cima de un monte, siempre vas a interaccionar
con muchos otros montes, quizás todos los otros montes. Y eso es una realidad. La gente que avanza en los montes dice, bueno, estoy en gobierno, pero mira, también estoy en los medios y también digo, sí. Cuanto más subes, cuanto más el Señor te avanza, tienes favor, cuanto más vas a tener interacción con otros montes. Pero para comenzar, empiece donde hay puerta abierta, a menos que Dios le dio orden específico. Si tú tienes, siento un arder en mi espíritu, siento que tengo un llamado a este monte, pero no sé dónde, no sé qué. El Señor o te dirá dónde es y cómo es, o Él te abrirá una puerta. Y quizás el Señor te llamará primero de una posición muy baja, humilde se puede decir. Es posible que empieces como cocinero, chofer, intercesor en ese monte y luego el Señor te levante a más. Dios siempre guiará y abrirá mientras seas fiel en lo poco. Entonces, esta es una gran oportunidad para que muchos hijos de Dios que dicen, no sé cómo y dónde Dios quiere usarme, si mientras hemos estado dando esta charla, esta sesión, si algo en tu espíritu ha empezado a arder, decir, wow, yo siento que debo hacer algo en ese monte. ¿Cuántos sintieron algo como un arder en su corazón, su espíritu al escuchar de ese monte? Levante una mano aquí para ver. Sí, bastante, más que 50, que inmediatamente levantan la mano. Es que Dios desea levantar su ejército, su red de sus hijos e hijas para hacer luz en esta nación. Bueno, con eso termina la sesión número 2.